¿Alguna vez sentiste un deseo tan fuerte que parecía arrastrarte sin que supieras exactamente hacia dónde? Esa fuerza invisible, a veces irracional, otras veces sagrada. Ese fuego que nace en lo más hondo y que, sin pedir permiso, empieza a guiar tus pasos, incluso cuando tu mente dice, no vayas por ahí. ¿Y si te dijera que ese deseo no es una debilidad, sino una brújula, una especie de susurro del alma, una señal de que algo dentro de ti quiere salir a la luz? Hoy no vamos a hablar del deseo superficial que se promueve en redes sociales o se vende en la publicidad. No se trata de tener más, lograr más o parecer más. Vamos a hablar de ese deseo profundo, ese que no se elige, sino que se revela. El deseo que incomoda, que quema, que a veces te obliga a cuestionar todo lo que eres. Ese deseo que te enfrenta contigo mismo, que te pone frente a frente con tus sombras, tus carencias, tus heridas abiertas, pero también con tu verdad. Porque hay deseos que son máscaras, sí, pero hay otros que son llaves, llaves que abren puertas internas que ni siquiera sabías que existían. No me refiero solo al deseo físico, sexual o romántico, aunque también son parte. Hablo de ese anhelo interior que impulsa nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestras pasiones y hasta nuestras crisis más profundas. Ese impulso que te dice, hay algo más para ti, incluso cuando estás rodeado de lo que se supone que deberías querer. Porque lo que deseamos revela lo que creemos necesitar para completarnos. Pero, ¿y si el deseo no fuera una necesidad, sino una pista? ¿Y si no viniera de la carencia, sino de la abundancia de lo que somos y aún no recordamos? A veces, los deseos que más nos duelen son los que nos sacan del lugar donde nos estábamos traicionando. A veces, desear algo imposible es la manera que tiene el alma de decirte, despierta, no estás viviendo desde tu centro. Y es aquí donde te propongo una mirada distinta. ¿Qué pasaría si empezaras a observar tu deseo como un lenguaje oculto del alma? Como un código que, si aprendes a descifrarlo, te lleva directo a lo que más te duele y a lo que más te puede liberar. El deseo no siempre es cómodo, pero pocas cosas son tan verdaderas. Porque detrás de cada deseo auténtico hay una parte de ti queriendo recordarte quién eres. Y si tienes el valor de escucharlo, de seguirlo sin perderte en el ruido externo, quizás descubras que no estabas persiguiendo algo, estabas volviendo a ti. Pocas figuras lo comprendieron tan profundamente como Carl Jung. Para Jung, el deseo no era un impulso vulgar, ni algo que había que reprimir por miedo al pecado, la moral o la vergüenza. Tampoco lo veía como un simple capricho humano. Lo entendía como una fuerza arquetípica, una expresión simbólica de lo que está oculto en las profundidades del inconsciente. Era la manera en la que lo que ha sido negado, lo que ha sido relegado a la sombra, intenta salir a la superficie, no con palabras, sino con imágenes, sensaciones, impulsos. El deseo para Jung era un mensaje cifrado del alma. Y si sabemos escucharlo, no solo con los oídos, sino con el cuerpo, con la intuición, con el corazón, entonces podemos acceder a una fuente poderosa de sanación y transformación. Pero claro, no siempre es fácil escucharlo, porque el deseo no siempre grita, a veces susurra, a veces incomoda, a veces incluso hiere, porque muestra lo que no hemos querido mirar. Antes de seguir, haz una pausa. Tómate un segundo para darle like a este video si este tema está resonando contigo. Y si puedes, respira profundo. Hazlo como un ritual, porque lo que viene a continuación puede confrontarte, pero también puede iluminarte. El deseo no siempre es claro, no siempre se presenta con un nombre definido o una meta específica. A veces aparece como una atracción intensa hacia una persona, otras veces como una inquietud interna, como un vacío que no logras llenar con nada. Te lleva a buscar, a moverte, a desear cosas que quizás ni entiendes por qué. Personas, metas, sueños, que en realidad son espejos, reflejos de algo más profundo, de una parte de ti que aún no ha sido integrada. Y es ahí, justo ahí, donde el deseo se vuelve psicoactivo, no como una droga, sino como una medicina interna, una señal que actúa como guía hacia aquello que pide ser visto, comprendido, amado. Porque lo que deseas con más fuerza, a menudo no es lo que crees, es lo que te falta por abrazar dentro de ti. Jung hablaba de la libido,
pero no como la mayoría la entiende, no como pura energía sexual, sino como un impulso vital, una energía creativa que habita en cada ser humano, la misma energía que puede nutrir una relación, inspirar una obra de arte, sostener una vocación o alimentar una búsqueda espiritual. Es la fuerza que nos impulsa a crear, a explorar, a expandirnos. Pero aquí viene lo importante. Si esa energía se reprime, se distorsiona. Si se niega, se convierte en ansiedad, en obsesión, en sabotaje. Pero si se honra, si se canaliza con conciencia, entonces nos transforma, nos expande, nos vuelve más completos. El deseo no es tu enemigo, es un mapa, y cada impulso que sientes es una coordenada que te puede llevar de regreso a ti. El deseo puede volverse adicción o puede convertirse en arte. Puede manifestarse como dependencia o como iluminación. Todo depende de cómo nos relacionamos con él. Y aquí entra el alma, esa dimensión más allá del ego, donde residen los arquetipos. Uno de los más importantes para Jung, el ánima y el animus, el principio femenino dentro del hombre y el masculino dentro de la mujer. No hablamos de roles sociales, sino de polaridades internas. Cuando una persona proyecta en otra estas imágenes inconscientes, se produce lo que llamamos fascinación. Y es una palabra bien elegida, porque realmente es como quedar hechizado, atrapado en una imagen que no es del otro, sino tuya. Una imagen que viene desde lo más profundo de tu psique. Y aquí está lo revelador. No te enamoras del otro. Te enamoras de una parte olvidada de ti. Una parte que has reprimido, negado o simplemente olvidado, pero que de pronto ves reflejada en alguien y como no reconoces que es tuya, la confundes con amor verdadero. Y es por eso que tantas relaciones comienzan con intensidad y terminan en frustración, porque no amamos al otro como es, sino como imaginamos que es. Amamos una fantasía, una construcción que proyectamos sobre el otro sin darnos cuenta. Y cuando el velo cae, porque siempre cae, nos sentimos traicionados. Pero en realidad, el otro nunca nos mintió. Lo que falló fue nuestra proyección. Y aquí aparece uno de los grandes peligros de no ser conscientes de estas proyecciones. Empezamos a exigir al otro que sea nuestro todo, que nos complete, que nos sostenga, que nos comprenda siempre, que nos salve del vacío. Le pedimos que sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro amante, nuestro refugio, nuestro sentido. Y eso es una carga demasiado grande. Nadie puede cumplir ese papel sin quebrarse, porque cuando no reconocemos nuestras carencias, se las arrojamos al otro. Y entonces ya no hay relación entre dos adultos, sino una danza entre dos heridas. Carl Jung lo decía con una lucidez que todavía hoy incomoda. Todo lo que no hacemos consciente aparece en nuestra vida como destino. Y su invitación era clara, radical, pero profundamente liberadora. Integrar esas figuras dentro de nosotros. Dejar de buscar fuera lo que ya vive, a veces dormido, a veces herido, en nuestro mundo interno. Porque lo que proyectamos es una pista. Nos está mostrando lo que aún no hemos incorporado en nuestra propia identidad. Esa admiración intensa que sientes por alguien, esa necesidad de que alguien te valore, te ame, te elija, puede estar revelando partes de ti que has exiliado. Tu fuerza, tu sensibilidad, tu intuición, tu fuego. Y el trabajo, entonces, no es aferrarte al otro. Es reconocer en ti lo que crees que solo vive afuera. Cuando haces eso, el amor ya no es necesidad, es elección. Y las relaciones dejan de ser cárceles donde buscamos salvación para convertirse en espacios donde dos seres libres se eligen, sin proyecciones, sin máscaras, sin exigencias imposibles. El deseo deja de ser un tirano para convertirse en un mensajero, un puente hacia la totalidad. Y aquí es donde todo se transforma, porque cuando una mujer abraza su poder sin temer ser deseada, y cuando un hombre conecta con su sensibilidad sin sentir que pierde su fuerza, nace una forma de amar que no asfixia, sino que libera. El deseo ya no es urgencia, es presencia, es un fuego que no quema, pero ilumina. No se trata de reprimirlo ni de obedecerlo ciegamente, se trata de danzar con él, de escucharlo sin perderse. Así, el deseo deja de ser un fin para volverse un camino, un proceso, un ritual de autoconocimiento. Y como todo ritual, necesita conciencia.
porque solo desde la presencia podemos transmutar el instinto en sabiduría. Pero eso no es todo. Queda aún mucho más por descubrir. En la segunda parte de este viaje, vamos a descender aún más profundamente en el deseo como símbolo, en las sombras que lo acompañan y en cómo podemos convertirlo en fuerza de creación. Porque el deseo también guarda secretos, secretos que a veces se ocultan bajo la culpa, la vergüenza o el miedo. Desde pequeños nos enseñan a reprimirlo, a esconderlo, a sentirnos mal por experimentarlo. Pero reprimir no es lo mismo que sanar. Lo reprimido no muere, solo se esconde. Y lo que se esconde en el inconsciente no desaparece. Regresa en forma de sabotaje, ansiedad o relaciones tóxicas. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a mirar nuestro deseo con otros ojos? No como enemigo, sino como mensajero. Como una parte de nosotros que quiere ser reconocida, integrada, amada. Y ahí comienza el trabajo real, el viaje interior, la alquimia psicológica de transformar el impulso en sabiduría, el anhelo en propósito. El deseo puede abrirnos puertas que el pensamiento racional jamás habría imaginado. Puede ser el fuego que enciende nuestra vocación, el motor que nos empuja a crear, a conectar, a sanar. Pero solo si dejamos de correr de él, solo si nos atrevemos a escucharlo, sin prejuicios. Porque al final, el deseo no solo quiere algo afuera, quiere llevarnos hacia adentro, quiere mostrarnos lo que aún no hemos descubierto de nosotros mismos. Ahora sí, quiero invitarte a que compartas en los comentarios. ¿Qué lugar ha tenido el deseo en tu vida? ¿Has sentido alguna vez que tu impulso escondía un mensaje más profundo? Comparte tu experiencia, porque tu historia puede ser la luz que alguien más necesita. Y si este mensaje resonó contigo, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con quien sientas que necesita recordar que el deseo no es una amenaza, es una invitación a despertar. Porque solo quien se atreve a mirar su deseo de frente puede realmente conocerse. Solo quien acepta su sombra comienza a integrarse, y en esa integración nace la verdadera libertad. La libertad de elegir conscientemente, de amar sin poseer, de crear sin destruir, de sentir sin culpa. El deseo, vivido con conciencia, se convierte en un acto sagrado, en un puente entre la materia y el espíritu, entre lo humano y lo divino. Así que respira, reconócelo y camina con él. Porque quizás, solo quizás, el deseo no vino a dominarte, sino a despertarte.